casi las 8. Hola, muy buenas noches, bienvenido familia, qué gusto poder saludarlos, bienvenidos a este espacio, un encuentro con efecto positivo. Por aquí su servidor, Daniel Rodríguez, y aquí a mi lado tengo el pastor Jorge Marengo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy, pero muy buenas noches, amados que están allí del otro lado, a cada uno de aquellos en el rincón donde lleguemos, en tu casa, allí que estés escuchando un programa más, un viernes más, que queremos bendecir tu vida y contar una historia maravillosa, maravillosa. ¿De qué manera, Dani, prosperar? Extraordinario. ¿No? Este es un tema buenísimo. Esto se llama así. ¿Sabías que José pasó de ser esclavo a convertirse en el segundo mando en Egipto? Interesante ese tema, ¿no? Muy, muy Demasiado interesante. interesante. Y De yo creo que esclavo, de esclavo. de esclavo a A gobernador. gobernador. Y de Egipto, nada más y nada menos. Sí. Bueno, fíjate lo siguiente. Hoy vamos a empezar a narrar y vamos a contar, ¿verdad?, la historia de cómo José llegó a esa posición, ¿verdad? Pero también vamos a comenzar desde sus éxitos, Claro. desde su progreso. Sí, sí. Desde la cima, cuando desde estuvo en la cima. Exactamente. Ahí está. Y de ahí vamos a retroceder para empezar Sí. a contar la historia de su Claro, proceso. claro. Bueno, Porque es interesantísimo decir cómo hizo. Qué importante. Y hay unas claves, ujú, Dani? por supuesto. Hay unas claves de los parte de secretos- Dios. Los Claro. secretos de José, Ujú. ¿verdad? Los éxitos y los secretos de José en su proceso, ¿no? Amén, amén. Amén. Así que qué bueno y saber de estar allí en esa cima donde Dios estuvo, pues si miramos desde el principio, ya como lo vamos a ir narrando, pero qué importante saber que a pesar de todo, tener la confianza y la certeza de que Dios está conmigo y sigo adelante. Confiando, creyendo, Dani, que siempre, y aquellos oyentes que nos están viendo, y tenemos también la posibilidad de que nos vean, nos escuchen. Así que qué bueno saber de que podemos estar de la mano de Dios, confiando en Dios, creyendo en Dios y llegar a una cima, aún siendo esclavo. Sí. Bueno, José fue un joven, ¿no? Que pasó por un proceso muy difícil, ¿no? Sí. Un proceso muy difícil donde él agarró y, bueno, su padre lo quería muchísimo Mucho. a él, agarró y sus hermanos le tenían envidia, pasó por un proceso muy fuerte antes de llegar a ser un hombre extraordinario. Que algunos piensan, no, disculpa que te interrumpa, Dani, algunos piensan, ¿existe la envidia? Existe la envidia. Existe, Sí la envidia, la palabra lo dice. Los Totalmente. propios hermanos envidiaban a este hermano más chico, un muchacho de 17 años, que el papá lo amaba, lo quería tanto y ellos sentían de que lo querían más a él porque era el último, el de la vejez, para decirlo de alguna manera, y lo amaba y lo quería y dice la palabra que no solo envidiaban, lo aborrecían. Sí, es O sea, así. qué tremendo cuando tenés toda la familia en contra, menos el papá, ¿no? Sí, sí. Pero tenemos a Dios a favor. Totalmente. Ahí es así. no hay problema. Es así. Y ahí, Dani, seguí que te interrumpí. Bueno, no, José pasó un proceso muy difícil, tenía sus hermanos, Claro. ¿verdad? Él agarraba y acompañaba a sus hermanos cuando estaban pastoreando las ovejas. Sí. Y bueno, y él agarró y los hermanos no se la llevaban muy bien con él porque Nada. el papá lo quería muchísimo, un hijo muy querido, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, nada, agarró y los hermanos empezaron a envidiarlo, empezaron a criticarlo. El papá de José agarró y le regaló una túnica extraordinaria, Sí, muy de varios bonita, colores, varios bonita, colores, de varios bellísima. colores, porque lo amaba, lo quería. Y te contamos todos estos detalles porque son, a veces, y mirá, ¿y de qué se la da? ¿No? Porque en los tiempos que vivimos hoy, y mira, ¿y de qué se la da? Y para colmo, para decirle de alguna manera, tiene un sueño. Dios le da un sueño. Claro, Como que él va a tener espigas y va a tener y todos los hermanos se van a humillar delante de él, y peor la cosa todavía. ¿Y de qué te la das? Claro. ¿No? ¿De qué te la qué pensás que sos? Y ahí donde viene esa envidia tremenda que él no la sentía, porque Claro. él lo hacía realmente lo que le hablaba
y contaba a sus hermanos lo que Dios le había mostrado. Era un sueño que él no era que era un agrandado, ni era un soberbio, no, era Aquí hay que aclarar que José tenía un don extraordinario obvio. que Dios le había dado a él, Claro, que claro eran que sueños sí. y revelaciones, ¿no? Exacto. Dentro de sus Que más sueños. adelante también lo vamos a ver. Sí, como ¿Sí? no, claro que sí. Y dentro de sus sueños, bueno, él agarró y lo manifestó a sus hermanos, y los hermanos, en vez de tomarlo de una buena manera o poder interpretarlo de una buena manera, agarraron y lo criticaron. Fue criticado tremendamente por mucho, ellos. sí, Y sí, eso le sí. generó una envidia grandísima hacia él, Sí, ¿verdad? Creándole rechazo entre sus hermanos. sí. Y sus hermanos empezaron a conspirar contra él. Claro, claro. Ujú. Sí, sí, lo dejaron de lado, lo empezaban a... no, lo aborrecían, como dice bien clara la palabra, así que cuando alguien te aborrece, te empieza a dejar de lado, te ignora, ¿sí? Pero él seguía, y en ese tiempo el padre le dijo que vaya a ver dónde estaban los hermanos. ¿Y dónde estaban los hermanos? En un lugar, en una tierra. Cuando él llegó a esa tierra, los hermanos no estaban, habían ido un poco más adelante, se encuentra con alguien quien de alguna manera lo guía hasta llegar, y cuando lo ven venir, que ya lo ven de lejos, alguien dijo, fíjate cómo a través de esa envidia, y vamos ahí a entrar un poquito en lo espiritual, ¿no? Porque cuando existe la envidia, existe la rabia, la bronca, el odio, porque se junta un poco todo, ahí Satanás, el diablo, usa la mente de la persona para maldad. Y lo primero que dijo este hermano, dijo, mira, ahí viene este con la túnica, ¿no? Yo ya lo estaba criticando. Y dije, ¿qué te parece si hacemos algo en contra de él? Y uno dijo que lo quería matar, el otro dijo, no tanto, pero todos... Tú sabes qué es eso? Que entre hermanos conspiren Sí, para matarlo. claro. O sea, es una cosa tremenda, es un pensamiento inducido por el enemigo directamente. Total. Totalmente, ¿no? Ujú. Y es tremendo, tu propia sangre conspirando para matarte. Eso Sí. es tremendo. En el ámbito espiritual, hay personas que se dedican a hacer eso. Sí, claro que Hay sí, personas que se congregan para hacer mal. para hacer el mal. Sí, así como nos congregamos nosotros para hacer el bien y Exactamente. para orar, que tenemos varios grupos y alguien que está enfermo y alguien que está mal, oramos, clamamos a Dios para estar. Bendecimos. Bueno, bendecimos y bueno, y gloria a Dios porque Dios escucha la oración y sana y libera y restaura. Pero está aquel que Que se dedica a hacer cosas malas. se dedica a hacer cosas malas y con esa maldad y con esa obsesivo, porque hasta que no llega a su lugar o al lugar donde quiera llegar esa persona para verla destruida, porque la idea de esta persona que el diablo pone en la cabeza, yo la quiero ver destruida, yo la quiero ver que esta persona, ¿de qué te la das? O sea, sin haber hecho nada este muchacho. Sin haber hecho nada. Porque la Correcto. verdad que él los amaba y era obediente, ¿sí? Era muy inteligente, era guiado por Dios, porque realmente estaba guiado por Dios, Pero ya aquí- desde chico. Sí. Pero aquí está lo interesante de todo esto. A pesar de que él fue odiado totalmente por sus hermanos, Sí. a pesar de que agarraron, porque lo tiraron a un pozo, ¿verdad? Y agarraron y después lo vendieron Como esclavo. como esclavo. Tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo, El Señor tremendo. lo estaba procesando tremendamente a José y también estaba procesando Sí. a su familia. Claro. A pesar de que estaban deseándole el mal, su familia también fue procesada Sí, por el Señor. claro que sí, claro que sí. Y vendría una pregunta ahora a todo esto. ¿Cómo está yendo tu proceso? Y esto no quiere decir ni que digamos ni que uno es bueno ni que uno es malo, porque cada uno pasa su proceso, Dani. Totalmente. Entonces, aquellos que están escuchando allí del otro lado, solo una pregunta para que a veces nos preguntemos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuál es el motivo, el por qué, el para qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Para qué me está pasando? ¿Con qué? Es un propósito de Dios. Porque a veces en ese trato, en ese desierto, es ahí donde nosotros nos arrodillamos más, lo buscamos a Dios. Porque a veces cuando está todo bien, yo cuando está todo muy bien, yo me preocupo.
Claro. ¿no? Claro, Me hay que preocupo. preocuparse. Cuando está todo muy bien, me preocupo. Ahora, cuando están las cosas que no van tan bien, digo, bueno, después de cada situación que se levanta el diablo, hay una buena victoria, ¿no? Claro. O sea, después de cada desierto hay una victoria y viene de parte de Dios. Pero el mientras tanto, como este muchacho, porque la verdad que es un ejemplo de vida donde él nunca bajó, porque él dijo, podía haber dicho, ¿para qué nací? Porque ni mis hermanos me quieren, todo me pasa a mí, me venden como esclavo, lo metieron en una cisterna, lo dejaron ahí que podía haber estado lleno de agua y haberse ahogado. Claro. O sea, Dios lo guardó todo el tiempo. Por eso, la pregunta y por eso decir de alguna manera, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Lo importante de esto, Dani, oyente que estás allí del otro lado, es no soltarme de la mano de Dios. Claro, indudablemente. Yo lo que creo es que estos procesos pasan para fortalecernos como personas, Ajá. ¿verdad? Ujú. Para entender de que Dios tiene el control absoluto en nuestras vidas. Cuando confiamos en Él, ¿verdad? Cuando sabemos que Él está al control de la situación, sabemos que tenemos su protección. Y Claro. eso José lo entendió durante todo su Claro. proceso, ¿no? Él llegó a ser esclavo de Potifar, ¿verdad? Y Ajá. agarró y empezó a trabajar en casa de Potifar, Sí, ¿no? llegó. Y estuvo ahí sirviéndolo a él. Claro. No solo eso, Potifar tuvo la confianza de dejarlo en su casa, incluso tener contacto con su familia, hasta con su esposa, como sirviente, ¿no? Sí. Y también pasó un proceso durísimo ahí. Tremendo. Tremendo. Ahora, pega un salto de estar en una cisterna, de venderlo a aquellos que vendían esclavos. Lo vendieron a Egipto. Mm. Y de Egipto, y bueno, y en todo ese proceso hasta llegar a Egipto, como esclavo, él igual siempre sobresalía. Más allá de todo lo que le pasaba, él siempre sobresalía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Era un plan de Dios para José, para que pasara por todo esto. Creyendo, confiando, obviamente, ¿no? Por eso cuando te pasan cosas, hermano, hermana, que estás allí del otro lado, no bajes los brazos. Empezá a clamar. En vez de bajar los brazos y mirar para abajo y ver la derrota, mirá para arriba, porque el socorro viene de lo alto, Dios te va a ayudar siempre. Pedí y clamá, sacame de esta situación. Pues mira que José en ningún momento regañó contra Dios o dijo, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Por qué me pasa todo esto? Yo no hice nada, yo creo que no me merezco. Él nunca dijo nada, él siempre siguió sobresaliendo y siguió luchando y conquistando. Y donde él estaba, Dani, donde él estaba, siempre brillaba, siempre estaba, tenía lo mejor, porque comía de lo mejor, estaba en el mejor lugar. No importa que estaba con el título, quizá que decía esclavo. Pero él vivía lo que vivían todos los reyes y vivía hasta aún el mismo faraón. Tenía privilegios. Privilegios. ¿No? Entonces, es interesante porque cuando estuvo José sirviendo a Potifar, ¿no? La esposa de Potifar quiso seducirlo a él. Sí. Quiso seducirlo cuando estaba ahí en su casa, ¿no? Claro. Y eso fue tremendo, Potifar, ¿no? Estaba de viaje, estaba solita y quiso aprovechar la situación. Trató de aprovecharse al muchacho joven, fuerte, que estaba ahí, que brillaba con su luz propia, ¿no? Y ella quiso aprovecharse esa situación, ¿no? Claro. Pero José es un hombre íntegro. Total. Íntegro totalmente y fiel. Claro. Y agarró y se mantuvo firme ahí y no agarró y no cayó en el adulterio, no cayó en la fornicación. Y en una situación difícil. Exacto. Porque él podía haber dicho como ser humano, como hombre, decir, bueno, yo estoy bien con la mujer de Faraón, no voy a tener problema, esto me va a ayudar a que yo salga de esclavo o que tenga mejores conveniencias. No, él no le importó. Yo creo que le hubiese pensado, estoy solo, nadie se va a enterar, me lo merezco después de tanto sufrimiento, pero sin embargo, si le hubiese pasado ese pensamiento por la cabeza, nunca agarró y respetó a la señora, nunca le hizo Nunca quiso pecar nada. ni contra Dios, ni traicionar al faraón. Así que le salió corriendo. Y la mujer que hizo, lo agarró de la ropa cuando salía corriendo y quedó desnudo.
y salió corriendo a la calle desnudo. Tremendo proceso que estaba ¿Qué pasando ahí. proceso? ¿Y a quién le va a creer Faraón? ¿A la mujer o le va a creer a José? Indudablemente que le va a crear a la mujer, ¿no? Qué situación, ¿no? Y no solo eso, que José agarró y bueno, después de pasar esa Fue situación, preso. fue preso por esa situación. Sí, gracias a Claro, Dios que Dios siempre estaba ahí y no lo mandó matar. claro. O sea, Claro. Dios Imagínate toda esa situación que estaba pasando ese muchacho, ¿no? Desde agarrar de la envidia de su familia, vendido como esclavo, agarrado y acusado injustamente, preso, tremendo, siempre sin ninguna causa. sin ninguna causa. Porque realmente no había ninguna causa que lo llevara a decir, ah, bueno, esto te lo mereces por tal cosa. No, no, Claro. no, inmerecido total. Porque él nunca hizo nada como para merecer todo lo que tenía. Pero sí, como Dios está en el control de todo, Dios hace que pase por este proceso. Yo creo que eso ayudó a que José creciera aún más, porque tenía mucha sabiduría. Él no pensó, él actuaba directamente. Sí. Como tenía la sabiduría de Dios, actuaba directamente. No quedó pensando y me quedo con la mujer o me voy o no, no, no. Él actuó como un hombre correcto debería Un hombre actuar. íntegro, ¿No? Quizá correcto. para el mundo decía, qué tonto, ¿no? Qué tonto, podía haber aprovechado, quizá tenía más. No, 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 él nunca quiso porque sabía que Dios Claro, lo ve todo. claro, claro, Y totalmente. y bueno, y no también traicionar a Faraón, aunque Faraón le creyó a la mujer y fue preso. Sin embargo, Faraón sentía simpatía por José y Sí, agarró muchísima. y le dio algunos privilegios a él, ¿no? Sí, 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 sí. Algunos privilegios, estuvo en la cárcel él, estuvo como jefe también de la cárcel, Sí, ¿verdad? Y tenía algunos privilegios, Potifar le había dado sus privilegios ahí, ¿no? ahí. Entonces, ahí conocí al copero Sí, y al panadero. y al panadero. Tremendo, ¿no? Y ahí había otro plan que Dios tenía preparado. Mm. Algo con un sueño. Que Faraón tuvo un sueño y no lo dejaba dormir, ¿no? Estaba muy preocupado. Pero primero vamos a contar Dale. los sueños que Ajá, tuvieron el dale. copero y el panadero. Ah, Porque ajá. ellos también tuvieron Ellos unos también, sueños, es ¿no? verdad, es Y verdad. José, con ese don extraordinario que le dio Dios de interpretar sueños y visiones, ¿verdad? Él pudo agarrar y pudo conversar con ellos y decirle que trataba de explicarle los Les sueños, reveló ¿no? ese sueño. Exactamente. Entonces, bueno, fue muy interesante eso porque hizo relación con el copero. O Claro. sea que el copero le dio una respuesta que extraordinaria. Al panadero no le fue muy bien con la respuesta de su No, sueño, no, no, ¿no? no. Pero, sin embargo, para que tú veas, a pesar de esos procesos que estaba pasando, esa relación que hizo con el copero tenía un propósito. Un Tremendo. propósito tremendo que era acercarlo con el faraón. Pero Claro. vamos a seguir contando la Sí, historia. sí, Ajá. sí, sí. No sé si que vamos a una pausa, una música y seguimos, ¿sí? ¿Te parece, Dani? Vamos, vamos. ¿Qué dice el señor Así, director? así, y volvemos después con esto que pasó a través de este sueño que hizo que otra vez surgiera este José. Qué grande, es una historia hermosa, hermosa, hermosa. Ya regresamos.
Bueno, y regresamos a este maravilloso programa. Y bueno, nos quedamos en la parte donde estamos conversando sobre que José le reveló Sí. los sueños al copero y al panadero, ¿no? Ya. Entonces, eso tuvo un propósito extraordinario, porque el copero salió de la cárcel y volvió a servirle al faraón, ¿no? Claro. Y bueno, el faraón estaba pasando también por su proceso, aunque no lo crean, ¿no? El faraón empezó a tener sueños y pesadillas y él no Ajá. sabía, ¿verdad?, qué eran esos sueños, no sabía cómo interpretarlos. Y empezó a llamar A sus a sus adivinos, adivinos, a su brujo, a a su su hechicero, hechicero, a todo. para ver quién le podía resolver ese Sí, sueño, y con amenaza de muerte, ¿no? con amenaza de El que muerte. no adivinaba, el que no le decía, no revelaba ese sueño, tenía pena de muerte. Así mismo. Tremendo, ¿no? Así que uno venía y le dijeron, no, la verdad que no podemos sacar ese sueño, no lo podemos sacar ese sueño. Ahora, el faraón ahí estaba utilizando a sus brujos, a sus videntes, ¿cómo se llama? A esos hechiceros, ¿verdad? Claro. Y estaba ahí Que agarrando y... te voy a interrumpir, Dani, Ajá, que es lo que hacen muchos cuando no conocemos a Dios. Lo exactamente. primero que hacemos, vamos al brujo, vamos a tirar el tarot, a las cartas, al hechicero. Se puede decir que están rompiendo los secretos. Claro, Estaban ahí claro, agarrando y entrando en el claro, ocultismo directo, claro, tratando de claro. adivinar algo Sí, que no se les fue revelado. no, Porque no. había un propósito dentro de eso. Y aún siendo adivino, si entramos en el terreno de esa manera, entraban en el terreno del diablo y no en el terreno de Dios, no en la vida espiritual de Dios. Porque en la consulta venía a ver qué hacía y aún así, con esa pena de muerte, nadie le adivinó. Nadie. Pero entramos al terreno. Pero volviendo al espiritual, Dani, Ujú. mucha gente a veces te van mal las cosas, te hicieron un trabajo de muerte, te hicieron un trabajo, no, vos tenés un trabajo de envidia, vos tenés un trabajo, te conviene ir a un brujo, te conviene ir a que te tiren el tarot, las cartas, algo pasó con vos, porque no puede Ujú. ser que te vaya mal, ¿no? Porque un José, ¿y cuántos José debe haber en este tiempo donde las cosas le van mal? Donde las cosas le van mal, aquí estoy hablando de aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Que no conocen a Dios, pues con aquel que conoce a Dios y las cosas no te van bien, tengo a quien clamarle, Claro, ¿sí? Pero aquellos que no, en su momento me acuerdo cuando yo no lo conocía al Señor, me invitaban a un montón de lugares y yo en la necesidad de salir, iba, claro. iba a lugares Buscando alternativas, buscando buscando la la solución de solución. las cosas. Claro, aunque te cobraban, aunque te decían era tanto, y la solución la verdad que tampoco estaba, No porque la nadie me dio tenía, la no la solución. tenía. Y lo que No, estaban lucrándose claro. a raíz de una creencia que tú tenías ahí, ¿no? Que Ajá, te estaban sí, como que agarrando y metiéndote eso en la cabeza, diciéndote que te iban a solucionar las cosas y no te las no. solucionaban. Y metiéndome en un terreno, hablo de mí, metiéndome en un terreno dinamitado, ¿no? Para decirlo Ujú. de alguna manera, porque cuando entramos en los terrenos del diablo las cosas no van mejor, van peor. Claro, ¿Sí? Porque hasta algunos dicen, no, pero yo fui a tal lado, sí, el diablo da con una mano y quita con las dos. Entonces, da hasta una apariencia de que las engaña, porque el diablo es claro, engañador. Entonces, claro. como que te va a las cosas un poquito mejor y no, y después va todo peor para atrás. Entonces, en este caso el faraón, como no conocía a Dios, como no creía en este Dios maravilloso que nosotros tenemos, o en este caso José, Ujú. así que buscó lo más fácil, porque como siendo faraón él tenía divinos, tenía agoreros, él tenía una cierta de cosas, sus dioses, pero bueno, la cuestión que nadie le adivinaba esos sueños que lo atormentaban cada noche y no lo dejaban vivir, ni dormir, ni le quitaban el sueño cuando uno no duerme, Ujú. te quitan parte de vida, ¿no? Porque no Claro. descansa, ¿no? Y una preocupación tremenda. Bueno, Pero lo interesante aquí es que José le dijo al copero, acuérdate de mí cuando estés con el faraón.
¿no? Y el copero se acordó de José. Claro, Y claro. le dijo, mire, yo tengo la persona que le puede decir qué vio, qué pasó en sus sueños, ¿no? Claro. Y en eso ahí fue el switch donde José lo sacaron de la cárcel, lo llevaron al frente del faraón, y ahí donde está desarrollándose ese propósito extraordinario de Dios sobre la vida de José. Y ese propósito que Dios tenía también para con el faraón. Porque También. otra vez José vuelve al lado de faraón. Correcto. Y es el único que le revela el secreto. Es el único que le revela ese secreto, esa sabiduría que venía de parte de Dios. No era de otro, era de parte de Dios. Era un muchacho muy sabio, muy inteligente, y Muy venía inteligente. de parte de Dios. Claro Dice que que sí. no había en ese momento alguien tan sabio y tan inteligente. Y tenía la respuesta a flor de labio, porque enseguida le dijo que iba a venir una hambruna. Y no solo el faraón lo escuchó, sino fue obediente, ¿no? Ujú. Que había que empezar a guardar alimento porque de iban a haber 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Parecía algo que en Egipto que pasara eso, si había sobreabundancia en todo. Claro. Sin embargo, iba a faltar. No solo Dios también estaba proveyendo no solo a Egipto, sino a todo el entorno, porque todo dice que todos los países venían a buscar alimento ahí cuando no había, porque vino esa hambruna. Era hoy dice no, hay unos dichos viejos. Me lo contaba mi abuela, no porque yo sea grande. Hay unos dichos que decía, guardá para cuando no hay. Me da risa porque a veces utilizamos esos refranes Claro, que dicen, claro. bueno, mira, fíjate, estamos en época de vacas gordas o vacas flacas. Claro, claro. La gente utiliza ese refrán y no sabe, Claro. no sabe de dónde viene. Y eso Y es es bíblico. bíblico, y Pues. es bíblico, Es lo que pasó claro. el faraón. No Claro, sabía que claro, decía su sueño. claro. Soñó con unas vacas gordas, con unas vacas flacas. Claro. No entendía qué pasaba ahí, ¿no? ¿Y qué será que algunos de los hermanos o hermanas que están escuchando, qué tiempo de vacas flacas o de vacas gordas? Porque a veces, aunque tengamos de Dios, los procesos están, como bien vos lo decías, Dani. El proceso está. Y a veces tenemos vacas, estamos pasando una época de vacas flacas y parece que no engorda nunca. Le damos de comer, trabajamos, hacemos esto, hacemos el otro, hacemos aquí, hacemos allá, pero parece que no funciona, ¿no? Uh-huh. Y también voy a entrar en un terreno donde la importancia para que nosotros, de aquellos que creemos y confiamos en el Señor, Uh-huh. en estos tiempos, donde lo primero, no hace mucho que yo hablaba con alguien que era cristiano y me dice, le pregunté si le iba muy mal económicamente y le pregunté si él estaba diezmando. Y me dijo, no, que voy a diezmar si no me alcanza. Entonces, justamente cuando uno cobra, lo primero que tengo que hacer es sacar el diezmo. Porque primero es Dios, ¿sí? Es algo donde yo pongo el sello y le muestro al diablo que yo estoy confiando en Dios. Y voy a decir, pero si yo ya no me alcanza así, y si diezmo menos me va a alcanzar. Y también hay algunos que tomaron como referencia en los años de cristianos, pues, que hablamos del ahorro, ¿no? De guardar para cuando no hay. Claro. Hay gente que saca el diezmo y también saca un diezmo para ahorro. Y yo decir, pero en estos momentos que la plata no alcanza, bueno, si yo confío realmente en el Señor, me va a alcanzar. Pongo primero el diezmo para Dios y también saco para tener mi ahorro. ¿Y en qué lo hago? Bueno, no sé, lo puedo comprar o en mercadería o en algo, o en verdes, o en rúcula, o en lo que quiera comprar, pero guardar eso para cuando, bueno, si lo necesito, sí. Es una idea mía, ¿no? Donde yo lo tomé como experiencia de alguien que me lo vi muy prosperado, y él me dijo, mira, yo empecé a hacer así. Lo sentí de parte de Dios y así lo es, y la verdad que era una persona muy próspera. Y él guardaba para cuando no había, porque hay momentos que a veces no hay, Dani.
¿no es cierto? ¿Cierto? No hay. Y entonces, primero, las primicias para Dios. Y después tener ese ahorro. Amén. Amén. Y eso es Amén. lo que de alguna manera José le trajo a Faraón. Empecemos a guardar todo el trigo, esto, aquello, porque no va a haber. ¿Cómo que no va a haber? Acá en Egipto, si acá no falta nada. Y vino la hambruna. Y lo maravilloso de esto, no sé si vamos muy adelantados, pero lo maravilloso de esto que ahí es donde el sueño ese que tuvo José, todos los hermanos y aún hasta el papá vinieron a buscar alimento a donde él estaba. Correcto. Y gracias a la sabiduría de Dios, gracias a la ayuda de Dios estar ahí guiando a este muchacho José, no permitió ni que faltara, ni que pasara hambruna Egipto, ni toda los países de alrededor. Mire qué interesante esto, porque José tuvo unos dones extraordinarios que le dio el Señor, ¿no? Que se los dio Dios, le dio el don de ciencia, revelación, diría yo, en los Amén. sueños, ¿no? Amén. Y a él se le reveló un sueño cuando era muy, muy joven. Muy. Y pasaron muchos años, ¿verdad? Y después se cumplió eso. O sea, el Señor le estaba trayendo revelación, le estaba mostrando que iba a pasar en el futuro. ¿Correcto? Y se cumplió. Se cumplió. Se cumplió tal cual como él había descrito en el sueño. Es decir, que lo que Dios dice, lo que Dios te muestra, cuando es de Dios realmente, más tarde, más temprano, se cumple. Se cumple. Dios no falla, Dios no es deudor de nadie, no se queda con nada, y lo que Él dice, así es, se cumple. Ahora, tuvo que pasar un proceso. Yo creo que con todo lo que pasó José, aferrado a Dios tremendamente. Tremendo. Y ahí volvió a surgir donde él llevaba toda esa administración en Egipto. Llegó a ser el administrador de Egipto. De esclavo a gobernador. A gobernador. El segundo al mando en Egipto, donde eso le trajo provisiones a Egipto, le trajo riqueza a Egipto, también abrió la oportunidad para que los pueblos vinieran a comprar Claro. comida Todos. a Egipto, y con todo eso pudo también canalizar la entrada de su pueblo para Claro. poder agarrar y para Claro. poder suministrarse de alimentos. No solo guardó para Egipto, para que no faltara al pueblo de Egipto, al país de Egipto, sino que él también generó para que haya un movimiento, un mercado de todo el mundo que venían a comprarle a él, y generó aún más dinero. O sea, pero mira qué grande es esto. O sea, yo creo que José, en todo su proceso, él no se puede haber imaginado Jamás. la magnitud, ¿verdad? La magnitud de todo lo que iba a pasar. Sí. Imagínate tu segundo al mando en Egipto, con un poder y autoridad sobre todas las cosas, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Un hombre extraordinario, prosperado totalmente, pero tuvo que pasar una serie de circunstancias tremendas en Claro, su vida claro. para forjar el carácter, Claro. para fortalecerse, para ser mejor persona, ¿verdad? Para poder desarrollar sus dones espirituales, pues tiene unos dones extraordinarios Sí, él, ¿no? sí. ¿Verdad? Aún Dios le hizo que tuviera un corazón tremendo, porque él perdonó a sus hermanos, ¿no? Nunca los llegó, porque podía haber dicho, no, esto no le dé nada. Sí, podía Dejalo fácilmente por lo decir, bueno, claro, váyanse. ¿no? De rabia, de enojo, de bronca por todo lo que le hicieron. Y no, sin embargo, él se hizo conocer, y hoy vinieron, o sea, se cumplió el sueño. Se cumplió eso. ¿eh? Se cumplió el sueño, algo tremendo, Se cumplieron tremendo. las revelaciones que le dio Dios. Qué grande. Ahora, Es yo hermoso. diría que los éxitos de José en su proceso, yo creo que vamos a empezar a nombrarlos, ¿no? Sí, Para verlos, porque si bien pasó por un proceso muy fuerte, esto agarró, hizo que lo fortaleciera a él y trajo uno de los secretos, yo diría que sería la integridad como persona. Fue un hombre íntegro. Todo el tiempo estuvo firme con su fe, firme todo el tiempo ahí, creyendo Nunca dudó. en Dios, todo el tiempo. Nunca postró rodillas al frente del faraón, eso es otra cosa. No, otra cosa, sí. Que él hubiese podido matar por eso, por Sí, no arrodillarse sí, frente al faraón, claro. y no lo mataron. No, y se no. convirtió el segundo al mando. Sí.
Yo diría que también uno de los secretos sería la excelencia en su trabajo. Claro. Un hombre extraordinario donde le cumplió a Potifar todo el tiempo. Cuando estuvo en la cárcel hizo su función muy bien, extraordinariamente. Se destacaba siempre. Se destacaba todo el tiempo, brillaba todo el tiempo y cuando estuvo al lado del faraón, wow, hizo lo mejor de lo mejor, prosperó a Egipto, vinieron las épocas de las vacas gordas, vinieron las épocas de las vacas flacas, y en las vacas flacas fue donde más prosperidad, abundancia había, porque él agarraba y reproducía todo ese capital que tenía en Egipto. Y ahí también reconoce de que tenía un Dios y que tenía algo superior, ¿no? Ahí donde el faraón también reconoce que él era sabio, que esa sabiduría no era de hombre, que todo eso que vivieron, porque la verdad que lo sacó, porque ellos hubiesen pasado una hambruna igual, Egipto hubiese pasado una hambruna igual, si no hubiese estado con la sabiduría de Dios, guardando el trigo, guardando aquello, guardemos para cuando no hay, como el viejo dicho que mis abuelos y muchos decían. Así que, hermano, que estás del otro lado, seguí confiando. Esa realmente, más allá de toda la palabra y el programa y todo lo que te podamos decir, seguí confiando. Seguí levantando tus ojos al cielo, levantando tus brazos, levantando tu voz y seguir clamando a Dios, aún en los momentos difíciles, aún donde sientas esclavo de las deudas, esclavo de quizás una enfermedad, esclavo que te sientas mal, que te sientas limitado, porque de alguna manera eso hacía José con todo lo que podía, con toda la capacidad que tenía, lo limitaba de alguna manera, pero él nunca lo permitió. Siempre se destacaba cuando Dios está contigo, cuando Dios está con nosotros. Es imposible que alguien te limite, porque Dios es un Dios ilimitado. Él no tiene límite. No hay nada imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Así que no nos soltemos de la mano de Dios. No soltemos de la mano de este Dios maravilloso que hace milagros extraordinarios. Así que no importa lo que estés pasando. Quizás podías, Jorge, lo que pasa es que no lo estás pasando vos. Sí, yo pasé y pasé muchas. Pero, ¿sabes? Nunca dejé de lado, nunca dejé de orar, de clamar, de aceptar la situación, porque eso es una de las cosas que hacía José. No aceptaba, no importa, me pusieron como esclavo, me vendieron como esclavo, el faraón no me creyó, le creyó a la mujer, no importa, yo sé lo que hice, porque sabía que Dios estaba mirando todo, porque sabía que Dios iba a hacer aún algo mejor. Eso es lo que tenés que confiar. Que la situación está difícil, pero Dios va a hacer algo mejor. Dios te va a sorprender. Amén, Dani. Amén. Dios te Yo va a diría sorprender. que no se desesperen si están pasando por procesos en sus vidas, ¿no? Por momentos duros, por traiciones, por pérdidas, por puertas cerradas, ¿no? Eso no es el final, es parte del proceso. Y quiero que tengas algo muy claro, que Dios no te está castigando, Dios no está haciendo algo malo para tu vida. Dios no castiga, ¿no? Dios no castiga. Esto es parte de un proceso, de una parte del fortalecimiento como persona, ¿verdad? De fortalecerte espiritualmente, es madurar espiritualmente también, ¿no? Para que llegues a tu lugar de autoridad, para que puedas desarrollar esos dones y esos talentos extraordinarios que Dios te ha dado, ¿no? El proceso es difícil, sí, pero las bendiciones que vienen después de ese proceso es extraordinario. Así que nunca, nunca, nunca te separes del lado de Dios. Nunca te separes del lado del Señor. Él siempre está ahí, en tu proceso, en los momentos difíciles. Ahí está el Señor, protegiéndote, bendiciéndote y enseñándote las cualidades, actitudes necesarias para que tú te desarrolles y te fortalezcas como persona. Amén. Y si en este momento no te estás congregando, estás escuchando y no te estás congregando, aquí en Casa de Dios te esperamos. En Boulevard Ballester 4646,
entre Pueyrredón y Alvear, el pleno centro de Ballester, Villa Ballester, los días jueves 20 horas y los domingos hay 2 reuniones, 9:30 y 11 de la mañana. Un lugar para toda la familia, un lugar que si te está pasando algo, si necesitas ayuda, lo que sea que estés necesitando, venite porque Dios está en este lugar. No solo el amor que te vamos a estar dando los hermanos, hermanas, los pastores, el pastor Enrique, la pastora Paula, el pastor Fabián, la pastora Claudia y todos los hermanos que estamos todos clamando en oración para que Dios haga milagros extraordinarios aquí en casa de Dios. Así que no te lo pierdas, si no te estás congregando en ningún lado y quizás por distintas circunstancias te apartaste de la iglesia, pero no te apartes de Dios. Vení a buscarlo. Él está aquí, Él tiene cosas, para decirte de alguna manera, cosas que quizás todavía ni lo pensaste. Quizás nuestra idea, nuestro pensamiento limitado, Dios no tiene límite. Dios tiene para darte muchas cosas más. Y quizás diga, mira Jorge, lo que yo estoy pasando, no sé si Dios me lo va a hacer. Y Dios te lo va a hacer. Porque ya he escuchado muchos que dijeron, esto ni Dios me lo... Sí, Dios te lo va a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios quiere, Dios ama, es papá. Él quiere a sus hijos que lo mejor. Así que buscalo, vení a buscarlo, vení a clamar juntos. Pedí esta ayuda. Yo vengo por primera vez, necesito que oren por mí, necesito una ayuda, estoy pasando por tal situación y nosotros vamos a estar ayudando y clamando a Dios. Y es imposible que Dios no tenga una respuesta para tu vida. Imposible. Para vos y toda tu familia. No importa qué. Para Dios no hay nada imposible. Te invito, Boulevard Ballester 4646. Y también, Gusti, tenemos un teléfono, ¿verdad? Para aquellos que quieran llamar. Estamos también orando y estamos para ayudarte, Dani. Claro, ¿no es cierto? Claro que sí, Así claro como que un día sí. vinimos nosotros y nos ayudaron, hoy te queremos ayudar, vos que estás allí del otro lado. No lo dudes, vení, que Dios tiene planes tremendos para tu vida. No lo dudes. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube, Ahí está. nos sigas por nuestras redes sociales. Sería interesantísimo, muy interesante leer tus comentarios aquí en la parte de abajo, ¿verdad? De tal manera que podamos agarrar y compartir ideas y compartir la información también con otras personas. Para aquellos que están afuera del país, que están en el extranjero, Claro. síganos en nuestras redes sociales, estamos muy activos por ahí respondiendo cualquier pregunta que tengan. Y bueno, Jorge, yo creo que estamos llegando ya al final del programa. Ahí estamos ¿no? llegando, ahí estamos llegando. Así que le mandamos un fuerte abrazo a todos los que están escuchando, los que van a escuchar más adelante. Le mando un beso grande a mi esposa, un abrazo, la amo. Lili, te amo. Qué cholulo, ¿no? Pero la amo. y a Saludos, Lili. A todos los hermanos. Y gracias, Gustavo, que está en operación. Dani, gracias porque hacemos una linda... No sé qué, a ver, me gustaría que opine. ¿Qué pareja hacemos buena nosotros? Si somos buenos en la radio o no. Bueno, un abrazo grande y muchísimas bendiciones a todos. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones. Chau, chau. Chao.